Y a su nombre. Y sabe, es algo tan preciado la sabiduría. Y el Señor en este día me mandó a hablar, hermanos, de la sabiduría que salva. Y de la necedad que destruye. Amén. Hola. Es para acá este mensaje, ¿no? La sabiduría que salva y la necedad que destruye. Amén. Dice la palabra que Dios pone dos puertas, hermano, la de la vida y la de la muerte. Debemos escoger, pero para escoger debo ser sabio, debo ser entendido, debo comprender qué es lo que me lleva a lo bueno y qué es lo que me lleva a lo malo. Dice la palabra, a lo bueno llamadle bueno y a lo malo, malo. Ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo, bueno. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo comenzar a entender. Debo comenzar, hermano, a comprender la palabra. Debo comenzar a quitar de mí la necedad. ¿Sabe lo que es la necedad? Alguien que es necio, hermano, no oye. No oye. Usted le habla, le dice, le aconseja, no escucha. Usted dice, sí, dale. Y a veces decimos amén. ¿Sabe? Y amén significa así sea. Dice la palabra, hermano, que muchas veces nosotros mismos nos atamos con los dichos de nuestra boca. Muchas veces usted le está diciendo amén a un video de internet y no sabe ni lo que está diciendo. No conoce el versículo, nada. Pero usted dice amén. Y dice la palabra que rendiremos cuenta de cada palabra vana que sale de nuestros labios. Fíjese, hay una sabiduría, hermano, que puede salvarnos. Y hay también una necedad que nos puede quitar la vida. Nos puede, hermano, hacer morir espiritualmente. Entonces debo comprender, no debo andar a la liviana como si nada. Usted no puede ir a echar demonios si ni siquiera oró o ayunó. Dice la Biblia, hermano, que venían unos varones y dice que le querían orar a un endemoniado. ¿Y qué es endemoniado? El mismo demonio que estaba en él le dijo: a Pablo y a Jesús lo conozco, pero a vos no te conozco. Dice que le pegó una paliza, hermano, que desnudo quedaron. Imagínense la paliza que le dieron. Entonces, hermano, debo ser sabio, debo ser entendido en las cosas de Dios. Hace unos días yo decía, no podemos hacer las cosas, hermano, así como si nada, las cosas de Dios. Usted las debe hacer con excelencia. A veces queremos servirle a Dios, hermano, y tenemos piercing, tenemos ataduras, ligaduras. Pero entonces, si yo entiendo, si yo vengo a la iglesia para oír una palabra y que solamente me va a dar algo emocional, hermano, usted no entendió nada del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Es vida, dice. La palabra de Dios es vida. Es sabiduría. Es remedio a tus huesos. Es salud. Es restauración. Pero si usted viene, recibe una palabrita y después hace lo que usted quiere, ahí usted verá qué es. Si usted sigue influctuante, hermano, lamentablemente usted no está siendo sabio. Y sabe, hay dos sabidurías. La sabiduría del reino, pero también está la sabiduría animal y diabólica del mundo. Hola. ¿Vio la sabiduría que usted tenía en el mundo? ¿Para qué la tenía? Para engañar, para mentir, para robar, para andar mujereando. Sabiduría diabólica y animal. Si usted
se muere y su perro está ahí, el perro va a estar 3 o 4 días sin comer, pero el cuarto, el quinto día se lo va a empezar a comer. No, pero si o el Michi, ¿vio? El Michi que usted tiene, se lo va a empezar a comer, porque tiene una sabiduría animal y diabólica. No va a pensar en usted, ay, cómo me quería mi dueño, mi dueña, cómo jugábamos con la pelotita. No, se lo van a comer, hermano. Al cuarto, quinto día, el animal tiene un hambre que no la puede saciar. Entonces, va a ver que usted no se mueve y lo va a empezar a ver como una hamburguesa. ¿Se da cuenta? Una sabiduría animal y diabólica es la que domina el mundo. En lo sexual. ¿Hola? En el actuar, en el caminar. Usted en el mundo tenía sabiduría para andar mintiendo, engañando. Usted andaba con 2 o 3 varones o usted andaba con 2 o 3 mujeres. Ni un amén, son todos santos. Bájame la cruz que lo vamos a trabajar. En el mundo usted tiene una sabiduría, pero en Cristo usted debe obtener la sabiduría que salva. La sabiduría, hermano, y a su nombre. Dígale que está al lado, no te entretengas. Presta atención. Y sabe, esta sabiduría es la sabiduría del reino, la sabiduría de la palabra de Dios, la que nos quita vendas, la que, hermano, nos hace entender, porque yo muchas veces escuchaba a personas, hace poco había un varón que me decía, pero yo no hago nada malo. Claro, en su entender, en su razonamiento, él decía, yo soy bueno. Y muchas veces nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Yo soy bueno. ¿Por qué el pastor me reta? Yo soy buena. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando empezamos a ver la sabiduría que tiene la palabra, nos damos cuenta cuán de torcido caminamos. Cuando empezamos a ver el mundo espiritual, nos damos cuenta cuántas cosas Dios nos libró. De la muerte. Porque, ¿sabe? Hay un infierno y hay un cielo. Hermano, la Biblia habla que dice un rico que cada día tenía, hermano, deleites y vestía de púrpura y comía, dice, los mejores manjares. Que era rico, hermano, dice. Terminó en el infierno. Y dice que le pedía al padre Abraham, le pedía, hermano, que Lázaro, aquel que era un mendigo, mojara la punta de su dedo y se la pusiera en la lengua. Imagínese el calor, hermano. Y dice la Biblia también que en ese lugar, en el lago de fuego, dice, el gusano no para. No te para de comer, no te deja descansar. Es algo eterno, hermanos. Pero Dios también nos dio el libre albedrío. ¿Hola? Dios te deja decidir. Dios no es atrevido, hermano. Dios pone una puerta de vida y la de muerte. Usted escoge. Pero sabe, yo estoy en este día acá para hacerte y decirte que escoja la sabiduría, que escoja la vida, que escoja lo bueno. Y a su nombre. Mire, Proverbios 27:12. Le doy un segundo para que lo busque. Y a su nombre. Proverbios 27:12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Hay otra versión, hermano, que dice: el sabio
ve el golpe, ve lo que se le va a venir y lo esquiva, hermano, con esa propia sabiduría. Pero dice el necio, lo choca, mire, lo choca con la frente, ¡pum! Lleva el golpe. Conocemos la palabra de Dios, pero ¿cuánto la están aplicando? A usted no le estaría yendo tan mal si usted comenzara a aplicar la palabra, si usted comenzara a aplicar lo que está recibiendo cada culto, cada reunión. Su vida cambiaría. Tu forma de hablar cambiaría. Tu forma de caminar cambiaría. Pero cuando tenemos necedad, hermano, nos entra por acá y nos sale por acá. Cuando usted no oye el consejo, hermano, usted pierde el paso. Dice que la palabra es lumbrera nuestro camino. Y usted sin luz, ¿cómo va a caminar? Dice la palabra que andaremos como ciegos, hermano, tanteando así, mire. Por eso es importante. ¿Usted quiere que cambie su vida? ¿Usted quiere que cambie su hogar? ¿Quiere que cambie su andar? ¿No quiere perder lo que Dios le dio? Bueno, pelee por la sabiduría. La sabiduría te salva. Es la palabra de Dios. Y a su nombre. Pero el necio siempre le va a ir mal. Porque el necio, hermano, no oye. No recibe la corrección, no recibe la palabra. Es necio, no entiende. Quiere hacer las cosas como él quiere. No oye a nadie. Es como un barco sin timón, hermanos. A la deriva. Incluso a veces tanta la necedad, hermano, que Dios le dice no y ellos siguen que sí. Y a su nombre. Gloria. Usted dice, Dios le dice no y usted sí, sí, sí. Y usted dice no, pero no. Y usted no, pero sí, sí. Y usted dice hace esto y el necio que hace lo otro. Y usted dice tener conducta, tener ética y el necio que hace no tiene conducta, tiene desobediencia. Hace todo lo contrario. La necedad, hermano, es algo tan fuerte, hermano, que se hace como un pensamiento, cauteriza la sabiduría de Dios. Lo poco, lo mucho que usted tenga. Entonces usted conoce la palabra hace 40 años, pero su vida no cambió. Y esa misma necedad es la que destruye tu casa, tu andar, tu caminar, tu familia, tus hijos. Pero si usted en este día puede enfocarse en la sabiduría que salva, enfocarse en su palabra, enfocarse en su salvación, hermano, hermana, usted va a salir airoso de cualquier situación, de cualquier desierto. Usted saldrá victorioso. Y a su nombre. De cualquier lugar estrecho, Dios te va a sacar a lugar espacioso. Hermano, dice que David, hermano, lo perseguía a Saúl para matarlo. Y en esa cueva de Adulán, hermano, dice que David entró a ese lugar. Lo había entregado en sus manos. Lo había puesto a Saúl ahí. Porque Dios nos prueba también a través de las situaciones. Pero David dice, hermano, que era sabio. Tenía temor de Dios. Los sabios, hermano, tienen temor de Dios. Se guardan de sus actos, se guardan de sus palabras. El sabio, hermano, no actúa en la carne, sino, hermano, que piensa, medita, espera en Jehová. El sabio, hermano, no pelea, le dice a Dios, vos me vas a hacer justicia, vos me vas a exhibir, vos vas a exhibir tu justicia delante mío. Eso hace un sabio. Pero el necio pelea, se enoja.
se pone ciego. ¿Vio cuando usted está, que se enoja hasta la muerte? Y dice la Biblia, hermano, que el que se enoja comete locuras. Vos en un enojo podés hacer algo que te arrepientas toda tu vida. Hola. Si vos te enojas en el trabajo, te van a echar. Si vos te enojas con tu esposo se va a ir. Si vos te enojas con tu esposa se va a ir. Fijémonos, hermanos. La Biblia es bien clara, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno y no se quemará? Y hoy la hermana compartió una palabra también de Proverbio, ¿caminará el hombre por la brasa y no se quemará? Ahí no querían aplaudir. ¡Y a su nombre! La palabra dice en Proverbios 5:1, hijo mío, esté atento a mi sabiduría. Está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Se da cuenta? Dios te dice en este día, esté atento a tu oído. Esté atento, debes estar atento a la palabra en este día, a la sabiduría que Dios quiere implantar en tu corazón y a mi inteligencia, dice, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y a su nombre. Pero Dios nos dio libre albedrío, ahí nos quedamos, ¿no? Yo decido cómo hago mi vida. Y es verdad, yo creo, hermano, que Dios nos creó para poder administrar su creación. Así lo dice la palabra en Génesis. Después que Él creó al hombre y luego a la mujer y le dijo que enseñorearan toda su creación. ¿Sí o no? Ahora dice que vino una serpiente, le dijo 2 palabras y ¿qué pasó? Le creyó al diablo, le convenció de algo y dice, hermano, perdió ese poder. ¿Se dan cuenta? Otra de las cosas que debemos tener cuidado, ¿a quién oímos? Si usted, hermano, dice la palabra, el que se junta con sabio será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aplaudan la palabra de Dios y a su nombre. Claro, si usted se junta con necios, ¿usted qué va a terminar siendo? Necio. Si usted se junta con los cabezas duras, ¿qué va a terminar siendo? Un cabeza dura. Pero si usted se junta con sabios, con gente de espíritu, hermano, usted va a terminar siendo lo mismo. Porque tu entorno sí afecta. Porque de tanto que usted escucha, hermano, en un momento empieza a meterse ese espíritu en usted. Hay un rebelde, le traspasa la rebeldía a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo. Ya se volvieron necios todos. Pero si yo soy sabio, si soy entendido, entenderé qué es lo bueno y qué es lo malo. No me dejaré convencer de lo malo. Mire, 1 Corintios 10:23. Rapidito. 1 Corintios 10:23. Si no se lo leo yo, ¿eh? ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Todo me es lícito. Lícito es permitido. Dice, todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y a su nombre. Claro, te es lícito juntarte con los necios.
Te es lícito irte a bailar, te es lícito robar, te es permitido, pero no te conviene. Hay cosas que no nos convienen. La sabiduría salva, la necedad destruye, hermanos. Si usted entiende que es lo bueno, entonces va a hacer lo bueno. Si usted entiende que es lo malo, entonces va a dejar de hacerlo. Usted los sí y los no. Si usted viene una mujer que no es de usted y usted le dice no, Dios lo vio. Él es de sabio, él es de entendido. ¿Qué le pasó a José con la mujer de Potifar? Dice que la mujer de Potifar se quería acostar con él. Y dice que el hermano huyó, le dejó la ropa en las manos y salió corriendo. Pastor, pero igual lo metieron en la cárcel. Sí, pero Dios estaba con él ahí, hermano. No era un reo común. Dios estaba con él. Dice que terminó siendo el segundo en Egipto. Porque aplicaba la sabiduría, tenía temor de Dios, hacía lo que le agradaba a Dios, no hacía lo que no le agradaba a Dios. ¿Se da cuenta? Me es lícito, te es permitido, pero no te conviene. No te conviene. ¿Robar te conviene? No. Te es lícito. Te es permitido. Hay libre albedrío. Cuando usted estaba en el mundo, mentía, engañaba, robaba. ¿Sí o no? Ahora, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted conoce la verdad, debe renunciar a todas esas cosas. Es permitido, pero no te conviene. No te conviene. ¿Por qué, pastor? Porque no, son puertas que le abrimos al diablo. Puertas que le abrís a tu casa, a tus hijos. Porque dice la palabra que nuestros hijos serán nuestros jueces, hermano. Nuestros hijos ven lo que hacemos. Por eso es imprescindible obtener la sabiduría del reino, la sabiduría de Dios, la sabiduría que te salva, la sabiduría que te libra del tropiezo. Gloria a Dios. Primera de Corintios 6:12. Cuando lo tiene, dígame. Miren, para que no diga el pastor buscó esa... No, miren lo que dice esta palabra. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Qué dice? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¡Y a su nombre! ¿Es lícito enojarte? Sí. Pero ojo lo que vas a hacer en el enojo. Ojo. Porque si vos te dejás dominar por eso, hermano, podés cometer locura. Hermana, pueden cometer locura. Si usted se deja dominar por la venganza, ahí va a estar buscando venganza. Si usted empieza a decir, este me la va a pagar o esta me la va a pagar, hermano, ahí ya dejó entrar el diablo en usted. Efesios 4:27 dice, ni dais lugar al diablo. Usted no le debe dar lugar en nada al enemigo. En nada. Si usted va a un lugar y ahí te están ofreciendo de lo que Dios te sacó, no vayas. Usted no debe ir. ¿Para qué va a ir? La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con lo bueno lo malo. ¿Qué es lo bueno? La sabiduría, la palabra. Dice que el Señor le tentó el enemigo, hermanos. Mateo 4. Dice que le tentaba. Y dice que él, ¿cómo le resistió?
Si el enemigo te tienta, dice la palabra también que Jesús te da la salida. Dice que Él da la pronta salida. Dios te dice, acá está la salida. Dice que no. Pero si usted es necio, dice, bueno, un poquito más. Un día más. Creo que a veces decimos así. Una vez más. Un rato más. Así andamos de necio. Pero Dios quiere en este día que seamos entendidos, que comprendamos, hermanos. Hermano, la palabra de Dios no es solamente para que usted no robe, para que no adultere, sino para que usted tenga sabiduría, para que usted sepa, hermano, qué hacer en los momentos de lucha, de prueba, para que usted en el momento que lo tiente el diablo, usted sabe qué responder, para que usted emprenda, para que usted ande de victoria en victoria, de bendición en bendición, y a su nombre, no solo para usted, para sus hijos, porque el día de mañana usted tendrá hijos y usted no va a querer repetir maldiciones generacionales. Entonces, pastor, y entonces hay que ir a sabiduría. Recibí el consejo, oí la palabra. Porque cuando usted no oye la palabra, claro, no hay un cambio, hermanos. No hay cambio. La palabra es lo que hace todo en nosotros, hermano. Produce. Dice la palabra que el sembrador tiraba la semilla, hermano, y en una cayó en el camino. Y esa, hermano, se la comieron los pájaros. Otra cayó en pedregales, dice, pronto salió la raíz, pero luego se secó. Usted viene, recibe la palabra, pero su vida no cambia, su andar no cambia, tu casa no cambia, tu matrimonio no cambia, tu economía no cambia nada. Y usted sabe que dice, no voy a ir más, iglesia, porque ahí, no, pero usted es responsable también. Usted es responsable. No solamente el pastor, los hermanos, usted es responsable de hacer que Dios abra esos caminos que están cerrados. Hoy lo hablaba el Espíritu Santo, hermano. A veces Dios nos dice, seguí un poco más, orá un poco más. Y usted sabe que dice, no oro más, no sigo más, no voy a la iglesia, no leo más la palabra. Necio. Un necio, hermano, siempre está en su necedad. Ve la forma de una manera y esa es la manera. Ve su casa de una manera y esa es la manera. Dios le dice a la mujer sabia edifica su casa. ¿Y usted qué hace? ¿La edifica o la derrumba? Si oyéremos la voz del Señor, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Si oís la voz del Espíritu Santo, no endurezca tu corazón, porque si no, no va a haber cambio. Por eso muchas veces andamos de la misma forma. Por eso muchas veces usted no cambia. Por eso muchas veces tu condición sigue peor. Porque no recibe la palabra, no la entiende. Muchas veces algunos dicen, pero pastor, yo no entiendo la palabra. Quiero sabiduría de Dios, quiero sabiduría de Dios. Bueno, hermano, hermana, dice la palabra en Proverbios 1:7 que toda sabiduría de Dios, todo conocimiento, todo lo bueno vienen de Él. Dice, pero también dice, toda sabiduría de Dios viene del temor a Jehová. Yo necesito temor y ahí obtengo sabiduría. Ahí está la sabiduría, cuando usted obtiene temor. No porque se lea la palabra 40, 50 veces por día. Yo tengo que tener el altar de mi corazón escrita la palabra. Yo tengo que saber lo que es bueno, lo que es malo. Ok, voy a andar con la Biblia, saco la Biblia, pará.
a su nombre. El sabio aprende, el sabio se deja aconsejar. El sabio, hermano, está ahí con los sabios, se junta con los sabios. Dice que el Señor, hermano, estaba, cuando era un niño, dice, se le había perdido a María José, y estaba, hermano, con los sabios ahí, con los más ancianos. Dice que cuando Vale le dice, ¿dónde estaba, hijo? Él le dice, yo estaba acá, tengo que estar en los asuntos de mi padre. Tengo que estar en las cosas de Dios. Y a su nombre. La Biblia dice, los muertos entierran a los muertos. Si usted tiene nueva vida en Cristo, hermano, ocúpese de lo que se tiene que ocupar. Deje lo demás, mire. Y ahora que hay rumores de guerra, hay algunos cristianos que quieren correr. Y a su nombre. Y está bien, no hay problema que usted corra a Dios. Pero Dios sabe por qué usted corrió a Él. Hermano, dice que todo esto va a acontecer, pero aún no es el fin. Es principio de dolores. Entonces, no quiere usted adquirir más sabiduría para que si viene el día malo usted lo pueda soportar, lo pueda pasar. Y a su nombre. Imagínese usted que trabaja, hermano, le cuesta pagar las cuentas, le cuesta esto, le cuesta comerse el asado los fines de semana. Imagínese a uno que no trabaja. Imagínese a uno que cobra una jubilación, que cobra una pensión. Difícil, ¿no? Pero sabe, la palabra también es sabia y siembra tal sabiduría, porque dice, mejore lo poco con el consejo de Jehová. De lo mucho donde hay toda gracia de turbación. Mejor es que te comas un bocado de pan, pero feliz, riéndote. ¡Aleluya! Y no que tengas manjares y después termines en el infierno. Mejor es lo poco. Y con esto no quiero decir que se conformen con lo poco, no. Usted está mandado a reinar, a poseer. Pero hermano, hágalo con la sabiduría de Dios. Acá están todas tus respuestas. En su palabra. No hay una palabra que dice que te tires a llorar todo el día. No hay una palabra que diga que sos un fracasado. La palabra es inefable, no tiene doblez, no tiene grises. Pero muchas veces entendemos lo que queremos o nos saltamos algunos versículos. Y a su nombre. Debemos ser entendidos. Porque, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Cuando empezamos a pensar que nuestras capacidades y nuestro pensamiento y nuestras habilidades son las que mandan, nos empezamos a ser sordos. No le voy a contar nada al pastor, yo lo voy a resolver a esto. Yo voy a ver cómo lo hago, no sé, me voy a endeudar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero no le voy a contar al pastor. Hola. Y sí, hermano, muchos dicen, orá por mí, pastor. ¿Por qué área? Dios sabe. No, a mí decime el área. Dios sabe, pero yo no soy Dios. Necios. Necias. Queremos hacer todo como lo aprendimos a hacer hace 1000 años. Como lo hacía mi mamá, como lo hacía mi abuela, mi tatarabuela. Pero si acá está la verdad.
Yo cuando escucho decir a una hermana, viste, no, porque cuando le crece la panza así, cuando le crece ahí, es nena, esas son cosas de vieja, le digo. Esas son cosas de vieja. Perdón que diga vieja, ¿no? Pero muchas veces esos pensamientos, hermanos, vienen a nuestra mente porque hemos sido enseñados de esa manera. Me acuerdo antes, cuando era niño, veía a una tía mía que hacía una cruz de sal y le clavaba un cuchillo para que no lloviera, decía. Hermanos, costumbres. Tenemos costumbres que tenemos que revocar. ¿Y con qué la voy a revocar? Con la palabra de Dios. No con pavadas que aprendimos. Agarraban los 2 billetes y los clavaban en la puerta, hermano. Eso no traía nada. Eso era todo brujería, hermano. O compraban un Buda. Había un momento que se usaban los Budas, ¿vio? Compraban un Buda y le ponían plata, moneda. Yo miraba el Buda en la gana de sacarle la moneda, hermano. Ya su nombre. O iba a Luján, mire, íbamos a Luján y todos tiraban moneda en la fuente de Luján. ¿Cuánto lo conocieron? Oh, y una gana de meter la mano ahí, hermano. Pavadas que aprendemos, hermano. Necedades. Cosas que hacemos en nuestro propio entendimiento. Nos creemos autosuficientes. ¿Hola? Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos la consejería de Dios y la del pastor. Menos que menos. Hacemos como queremos las cosas. Decidimos. No, sí, no, al rato sí, no, sí, sí. Inconstante en todos nuestros caminos. Pastor, mirá esto. Le digo, orá. ¿Y usted qué hace? Mira, tanto voy a orar. ¿Cuánto quiere que ore el pastor? ¿Qué quiere que te diga? ¿Agarró un palo y partíselo en la cabeza? No, andá y orá. Andá y orá. ¿Tenés enemigo? Orá, reprendé, atá, amarrá. Tu pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas. Eso te tengo que enseñar. Eso te tengo que decir. ¿Qué quiere que le diga? Yo a veces me río, hermano. Porque hay gente que cuando no le decís lo que quieren oír, se enojan. Dios cuando usted le dice, vamos a tomar un... ¿Y usted qué le dice? No. Se enojan. Déjenlo que se enojen. Déjenlo. ¿Sabe, hermano? Cuando usted vaya delante de Dios, su obra no la va a defender ninguno de esos. No. Ahí va a estar el diablo que lo va a acusar, usted, Jesús que lo va a defender y el Señor que es juez. Su abogado, el fiscal y usted. Y Dios, perdón. Nadie más. Ahí no van a estar sus amigos. No, pero era re bueno. A veces, hermano, hasta defendemos lo indefendible. Porque somos necios, somos cabeza dura. Le estamos diciendo a lo malo bueno. Y no tenemos temor de Dios. Parece que queremos que nos pase en nuestra propia carne las cosas para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Debemos tener la sabiduría. Y acá está la sabiduría en su palabra. Dice, esté atento tu oído a mi sabiduría. ¿Cómo debe estar tu oído? Atento. Atento a la reprensión, a la palabra. A eso debe estar atento. Y si no, usted va a seguir de la misma manera. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Proverbios 3. Y a su nombre. Ay, pastor,
esta palabra, algunos dirán me la leí, otros ni la leen. Pastor dijo ayunen, no ayunan. Gracias, Señor. Proverbios 3, 7. Y a su nombre. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio. Yo cuando usted dice, esto lo voy a hacer así, no busca el consejo de Dios, ni de su pastor, ni de su mamá, ni de su papá, de nadie. Usted dice, voy, pum, y se tira ahí. Después viene con toda la cabeza llena de chichones. Dios te dice, este varón no, y usted, sí, Dios lo va a cambiar, pastor. Yo voy a orar por él noche y día. No, Dios te dijo que no. Tenés que esperar. Tenés que seguir orando. Dios va a conceder, Dios va a abrir, Dios va a otorgar. Amén. Pero no, ahí lo que venga, venga para acá. Y a su nombre. Hermano, nos reímos, pero ¿saben cuántos se están rascando todavía? ¿Saben cuántos se están mirando la cicatriz en este momento? Debo escoger con la sabiduría de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Pastor le dice, andá a hacer esto. No, pero si lo hago así mejor, me voy para acá y agarro y llevo y salto y cabeceo. Y después anda ahí a las corridas. La necedad, hermano, destruye. La necedad solo tiene golpe para tu vida. La necedad solo te va a hacer tropezar. No te va a dejar alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Pero si usted, como hijo de Dios, porque dice la palabra, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Si en este día usted puede volver a la consejería de Dios. Hermano, si hoy usted pusiera su vida en las manos del Señor, nadie podía robarte de sus manos. Pero si usted pone en su propio pensamiento de hombre o de mujer, hermano, va a tropezar, va a caer. ¿Por qué? Porque usted se hace sabio en su propia opinión. No, yo lo quiero hacer así. Dios dice, no, por ahí no. Y usted, no, voy por acá. No, pero Dios dice por acá. Capaz que estés más largo. Acá no tenés atajos. Pero acá vas a ganar bien. Vas a conservar, vas a recibir. Pero usted no. Me voy por acá. Acá hay atajos. Acá voy a lograr lo que yo quiero ahora. Y a su nombre. Porque muchos alcanzan en la desobediencia. ¿Sabía usted? Usted ve que son desobedientes, bien contumaces. Y ahí parece que andan bendecidos. Pero parece. Amén. Parece porque sabe, la caída es inminente. Amén. Usted va a ver después a esas personas con unos chichones gigantes, hermano. Porque no buscaron la sabiduría de Dios. No obtuvieron la sabiduría de la palabra, sino que lo hacen en su propia opinión, en su propia carne. ¿Sabe cuántos vinieron acá? Yo sé danzar. Ah, pero te tenés que casar. Ah, no, entonces no, se fueron. Yo sé tocar la batería. ¿Y diezmar? No. Se fueron. Hermano, cuando hubo un tiempo cuando yo le dije a los hermanos que se ordenaran, porque el mismo pueblo murmuraba de cómo podían servir estos pecadores, estos viles, como si ellos fueran santos.
Y en su casa apilado el pecado. Pero venían acá a cuestionar. Venían acá a mirar en qué fallaba el otro, en cómo hacía, en qué decía, en cómo hablaba. Él mirá, y no, y esto, y lo otro. Hermanos, ¿no ves lo que está delante de tu nariz? Sabios en su propia opinión. No, pastor, esto me parece mal a mí. ¿No es así? A veces las personas, hermanos, dicen, esto me parece mal, pastor, porque no tuviste amor, que esto, que el otro. Hermano, el amor también se basa en la corrección. Ahora, si usted quiere que yo le aplauda el pecado, hermano, ahí está errado. Yo no le voy a aplaudir pecado. Yo tengo que enseñarle a usted cómo son las cosas. ¿Querés servir a Dios? Te tenés que ordenar. Ahora usted toma la decisión. Usted toma la decisión. No es por los dones, no es por el talento, es por la obediencia. Al obediente, Dios le bendice, Dios le da. Y a su nombre. ¿Sabe? Me acuerdo del primer tiempo, la única obrera que teníamos era Paula. Claro, y todos empezaron, ay, Paulita, la obrera, que limpie el piso, que limpie los vidrios, porque ella es la obrera. Sabio en su propia opinión, hermano. ¿Se da cuenta? A eso usted no le tiene que oír. Nada. Nada. Usted debe oír a los sabios. A los que usted ve en victoria, eso, ir y decirle, che, ¿qué hiciste para andar así, bien bendecido? Algo que aprendí hace mucho tiempo, hermano. Me junto con sabio, voy a terminar siendo sabio. Me junto con necio, voy a ser quebrantado. Recibiré golpes por todos lados. ¿Quién no tuvo un amigo que se peleaba con todo el mundo? ¿Sabes? Yo tenía un amigo, íbamos al baile, al ratito, se peleaba con el que sea. No le tenía miedo a nadie. Pero hermano, era un problema, era un dolor de cabeza. A veces pagaba la entrada, entrabas, oh Dios, ay nomás te tenía que meter en la pelea. Un tipo problemático, que sí, no se le achicaba a nadie, gordo, flaco, él estaba ahí, peleaba con el que sea, hermano. Pero era un dolor de cabeza. Ya venía y los pibes, nos vemos más tarde, nos encontramos allá. Y sabes, siempre andaba conmigo. Me amaba como su hermano. Decía que era mi hermano. ¿Sabes? No dejaba que nadie me falte el respeto. Si alguno me hablaba mal y nomás te agarraba el cogote. Yo decía, pará, no, pero mira, te faltó respeto. Bueno, pero pará. Viste que en el mundo la falta de respeto más grande, ¿cuál era? Cuando te insultaban de tu mamá, ¿no? A veces mi mamá me decía, ¿por qué te peleaste? Porque me dijo esto, mamá. Y sabe mi mamá, bueno, pero no importa, ¿cómo le va a importar? Cuando te insultaban de tu mamá, ¿qué te pasaba? Te volvés, se te iba toda la sabiduría. En su nombre. Gloria a Dios. ¿Es verdad? El peor insulto, no sé en estos tiempos, pero el peor insulto antes en el mundo era eso. Cuando te insultaba de tu mamá, chao, perdías el estribo. Y a veces yo venía a mi mamá y decía, ¿pero por qué te andas peleando? Porque me insultó así, le decía. Y no lo entendía, ¿viste? Claro, ella estaba en la iglesia y yo estaba en el mundo. Pero eso tampoco me justificaba, hermano. Un día podía cometer una locura. En mi enojo, en mi conducta, en mi necedad. ¿Sabes? Yo antes cuando estaba en el mundo era vengativo. ¿Cuántos eran así? El que me decía, mira hermano, algo, yo lo esperaba.
Me acuerdo una vez, fui a esperar a un bar, no dormí toda la noche, maquinando, pensando qué le iba a hacer cuando lo encontrara. Y fui al colegio, mire, no dormí toda la noche y al mediodía me fui al colegio. Y lo esperé ahí, hermano. ¿Sabe? Le pegué. Y ese día podría haber tenido consecuencias graves. Salieron las maestras, vamos a llamar a la policía. A mí no me importaba nada. Mi necedad, mi conducta, mi pensamiento era así. Eso era lo que estaba bien. Pero ¿sabe? Cuando entendí las cosas de Dios me di cuenta que, hermano, aquel que me haga mal a mí se tendrá que arreglar con Dios. Se tendrá que arreglar con Él. El que hable de mí se va a tener que ver, será con el Señor y a su nombre. Por eso es que a veces cuando venimos a la iglesia y estamos medio cristianator, ¿qué decimos? Pero ahora me siento como un tonto. Me tengo que callar, me faltan el respeto, no puedo hacer nada. Yo lo decía, hermanos. Yo decía, no, pero esto tengo que hacer algo. Y Dios que me decía la palabra, perdonar, poner la otra mejilla. La necedad, hermano, es algo que es tu pensamiento y no se va. ¿Vio esos que se enojan rápido? Esos son necios totalmente. Necios. Porque el necio se enoja y no más. Usted le dice algo, yo cuando le digo algo a alguien lo miro y veo el semblante. Ahí nomás le cambia el semblante. ¿Y sabe qué tiene el necio? Empieza a murmurar, a hablar. Es como un loco. Como alguien que tiene un arma. Diga que no tiene un arma porque si no hace desastre. Pero así es el necio. Comete locuras, habla locuras. Es un necio. No entiende, es como un ciego. Versículo 8, Proverbios 3, 8. Porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué? Si oigo, si recibo la sabiduría. Dice el refrigerio para tus huesos. La sabiduría de Dios me sana. Sana mi corazón. Quita la dureza de mi corazón. Quita mi amargura. Me da esperanza. Hermanos, muchas veces pensamos que no hay falla en nuestros métodos. Hola. Pensamos que no hay falla. No, mis métodos no tienen falla. Y poco a poco, hermanos, vamos cerrando nuestro oído, nuestro entendimiento. Ya la palabra no produce nada. Hasta incluso algunos dicen, Dios se está equivocando. Dios se estuvo equivocando hasta ahora. Y uno le dice, es la voluntad de Dios. Ellos no, siguen peleando con Dios. Esto no puede ser la voluntad de Dios. Le buscan, mire, el pelo al más pelado. Ya es su nombre. Y tratan de entender, son necios. ¿Cómo puede ser que Dios me dio esto? ¿Cómo puede ser que Dios esté permitiendo esto? ¿Cómo puede ser? Si yo soy bueno, ¿por qué Dios está haciendo esto? Si yo soy bueno, ¿por qué Dios me pone en un desierto? Si yo soy bueno, porque así, ahí también está el pensamiento. Yo soy bueno, pastor. Pero la Biblia dice, no hay ninguno bueno, solo uno. Hermanos, si nosotros pensamos que Dios está equivocado, chao. Ahí ya nos hicimos fuerte nuestro pensamiento. O otra cosa que hacen los necios, mezclan todo. Una ensalada. Me enojé con mi hijo, no voy a la iglesia. Me enojé con mi esposa, no voy a la iglesia. Me enojé con mi esposo, no voy a la iglesia. Hermano, ¿qué tiene que ver Dios? Estoy desanimado, no voy a la iglesia. Estoy enfermo, no voy a la iglesia. Hermano, Dios no te puede sanar, Dios no te puede animar,
Dios no te puede restaurar. No lo dice tu palabra. Dios no puede cambiar. Hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Proverbios 19:21. Y a su nombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y mire, las mujeres no se hagan la que, ay no, es para los hombres. Está hablando de los dos géneros. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Sabe? A veces estamos pensando qué va a comer, mañana qué se va a vestir, qué se va a calzar, qué voy a hacer, la semana, cuando tendríamos que decir, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Pero usted mañana tiro centro, cabeceo, y no sabemos si vamos a llegar mañana. Dejemos de hacer planes, hermanos. Dejemos de hacer planes que quizás no son los planes de Dios. Primera de Samuel 25. Recién vas a empezar a predicar. Sí, amén. La palabra habla de David y Abigail. Primera de Samuel 25. Lo leo rápido. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto. Hermanos, cuando dice que lo sepultaron a Samuel, no quiere decir que en su casa, en su terreno, hicieron un agujero. No, en su casa habla de su ciudad, donde él nació, en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba alquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes, enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras. Versículo 9. En nombre de David, y callaron. Hermano, David estaba huyendo de Saúl. Estaba huyendo, hermano, porque Saúl lo quería matar. Tenía un celo, hermano. Lo quería destruir. Lo quería ver muerto. Dice que estaba huyendo de él. Pero a los pastores de este varón, de Nabal, dice que hermano David los tuvo un tiempo con él. Y con sus 600 hombres, que en la cueva de Adulán eran quienes, los endeudados,
los perversos, los malos, los desechados. Cueva de Adulán, ¿se acuerda? Y dice la palabra que eran varones valientes, porque luego fueron los valientes de David. ¿Cuántos lo saben? Dice que había uno, hermano, que peleó con su espada. Tanto fue la fuerza, el valor que tuvo para pelear, que la espada terminó pegada en su mano. Pero eran también hombres que, hermano, eran viles. Pero dice que ahora andaban con David. Y miren lo que le contesta a este varón cuando David le dice: mirá, te envío a estos jóvenes, mandame algo para comer, lo que tengas. Cuando tus pastores estuvieron, yo te di una mano. Yo estuve con ellos. Ahora dice, mire lo que le responde en el verso 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? Hola. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Hola. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Wow. Entonces David dijo a sus hombres: mire, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. ¿Sabes? Saherido es cuando alguien te dice palabras que te hieren, que te lastiman, que te menosprecian. Eso significa saherido. Y sigue diciendo: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Aleluya. Y nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Dos caras. Nabal, un necio, un duro. Alguien, hermano, que se olvidaba del favor. Alguien que se olvidaba del buen comportamiento que tuvo David con sus hombres. Alguien que no le importaba, que menospreciaba a los santos, que menospreciaba porque ya David había sido ungido como el próximo rey de Israel. Y no había sido ungido por cualquiera, hermano. Dice que Dios mismo le escogió. Entonces dice que este criado le da aviso a Abigail, que dice la palabra que era una mujer que hermosa, entendida. Una mujer que tenía sabiduría, que entendía las cosas de Dios, que entendía, hermano, que hay que honrar a sus siervos, que entendía lo que era el agradecimiento, que entendía, hermano, no porque ella lo pusiera en su pensamiento, sino porque tenía la sabiduría de Dios, la sabiduría que salva. Mas Nabal era la contracara, era la necedad que destruye, porque dice que a través de esto que le dice David a estos varones, David, hermano, dice: bueno, vamos a buscarlo ahora. 400 iban con él. ¿Sabe? Y no iba a dejar a ninguno vivo, David. Lo dice la Escritura. Y este varón, este criado, le dice a su señora: aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros
y nunca nos trataron mal. Y no faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, le hace reflexionar. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Otra característica de un sabio, de alguien que tiene la sabiduría de Dios: oye, escucha. Esta mujer le podría haber dicho al criado: pues sos un criado, a mí no me venga a decir lo que tengo que hacer. Pero oyó a este varón, recapacitó. Un sabio recapacita, un sabio enmenda, un sabio, hermano, es pacificador, un sabio entiende cuando las cosas están erradas y defiende lo justo. Porque dice que le dijeron: aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Verso 17. Ahora pues, este es el criado, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y a su nombre. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y Nana declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Otra característica de un sabio: oye, pero también es humilde, se humilla, hermanos. Dice: me equivoqué, perdóname, hice malas cosas. Enmenda, hermano, repara, devuelve todo lo que hizo mal. Esa es una persona sabia, entendida. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, que quiere decir insensato, y a su nombre. Y la insensatez está en él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí, Señor. Y a su nombre. Un sabio, hermano, siempre espera el dictamiento del Señor, la guía del Señor. Esta mujer, hermano, se humilló, se inclinó ante él, reparó, dijo: pará, no vayas a matar a todos, yo quiero enmendar, yo quiero reparar, yo quiero hacer algo. Los sabios siempre hacen algo, hermanos. Los sabios no desparraman, los sabios juntan. Los sabios perdonan, los sabios, hermanos, tienen buenas palabras, aplacan el fuego.
No lo avivan más, sino que lo aplacan. Eso hace un sabio. Eso es tener la sabiduría de Dios, no la necedad de los necios. El necio, hermano, aviva el fuego. El necio le pone cabeza y cola. No sabe, dijo esto y también sabe, puso una cara. Y a su nombre. Mas el sabio, hermano, habla verdad. Habla perdón. Habla restitución. Y dijo, verso 32, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea que tu razonamiento. Un razonamiento de sabiduría tenía esta mujer, esta sierva. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí a la mañana no hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Ahora dice, hermano, que ella le da a este varón, le da, hermano, comida, pan a David, lo honra. Y ahí, hermano, se corta la muerte, se corta la destrucción. Sabiduría que salva. Sabiduría, hermano, que excede el propio pensamiento. Si hoy podés tener esta sabiduría, te entenderás que lo mejor que hiciste en este día fue buscar de Dios, acercarte a su presencia, recibir su palabra y a su nombre. Ya terminamos. Verso 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él. Y se quedó como una piedra. Alguien que tiene sabiduría de Dios, hermano, no escatima. Cuando honra, se le ve la honra, hermanos. Se ve que lo hace, hermano, pero con excelencia, no mide. Un necio no, un necio habita en el necio todo lo malo, el egoísmo, el mal agradecimiento, la mala conducta, habita el pecado, habita, hermano, la necedad. Mas dice, en esta mujer habitaba la sabiduría de Dios, era entendida. Era una mujer que cuando honraba, hermano, abría su mano. Honraba. Sabiduría que salva, sabiduría que enriquece. Ya es su nombre. A veces usted cuando su esposa va a regalar algo para pastor, ¿usted qué le dice? No, pero regalarle un calzoncillo, no hay de la feria. ¿Y su esposa qué le dice? No, hay que honrar. Y a veces eso nos molesta, hermanos. A veces le decimos, pero al pastor le regalaste más que a mí. A mí me regalaste un calzoncillo, al pastor le regalaste, no sé, un traje. No es su nombre. El sabio honra, es entendido, porque sabe que a través de su honra recibe honra. Dice la palabra, todo aquel que le dé un vaso de agua a uno de mis profetas, recompensa de profeta tendrá. ¡Y a su nombre! ¿Sabe? Yo cuando escuchaba, había una hermana que daba testimonio, dice que le compró un anillo de oro a su pastor. Yo estaba en el mundo. ¿Está loca? ¿En serio? Y después podía ver cómo esa hermana tenía varios anillos de oro. Varios, no uno. Dios honra a los que le honran.
pastor me está pidiendo nada. No le estoy pidiendo nada. Solamente digo que la sabiduría salva. La sabiduría te enriquece. La sabiduría te añade más conocimiento. Te lleva a lugares altos. Tu servicio, cuando vos te humillás, cuando vos, hermano, sos obediente, cuando vos te pones en regla con Dios, cuando vos te pones a cuenta, Dios obra. Dios te pone por alto. Dios trae salvación a tu casa. Terminamos. Y días, espere, porque estaba el necio. ¿Qué pasó con Nabal, pastor? Verso 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Qué pasó entonces con Abigail? Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su esposa. Hermanos, luego la tomó por esposa. Luego fue la reina al lado de él. ¿Se da cuenta? Le honró en ese momento. Ella honró a este varón. Luego la toma a Abigail por su esposa. Él nunca se olvidó de la promesa que le dio. Nunca se olvidó. El sabio, hermano, nunca se olvidó quién le dio la mano. El sabio nunca se olvida que una vez lo sentaste en la mesa de tu casa. El sabio nunca se olvida cuando le ayudaste, cuando le extendiste la mano. Pero el necio no se acordará nunca. Y a su nombre. Efesios, y terminamos. Esta vez terminamos, no se enojen. Y a su nombre. Efesios 5. Efesios 5. Y a su nombre. Dice la palabra del Señor, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pregúntale al lado, ¿cómo andan? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Y a su nombre. Aprovechando, dice, bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Fuertes aplausos. Fuertes es para el Señor. Póngase de pie. Que en este día podamos